Gracias por seguir con nosotros. Como decíamos antes de irnos a la pausa, nos acompaña Gabriel del Río Doña, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, con quien hay que tratar muchos temas. Iniciando el año, tenemos dos aspectos muy importantes que involucran a la persona y su bolsillo. Tienen que ver con el sector salud, tienen que ver, por supuesto, con precisamente el sector salarial. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Bienvenido. Gabriel del Río puede ser catalogado como el médico internista del trabajo en la República Dominicana en el sector laboral. Tantos años de ejercicio, viendo cómo ha ido cambiando el tiempo. Bueno, la condición del obrero al día de hoy, con referencia a 10 años atrás, cuando uno observa cómo quieren modificar el código de trabajo, las condiciones en las cuales se ingresa a una empresa. Hay gente que quiere que las embarazadas no disfruten de las conquistas que han obtenido hasta ahora. El presidente Alburquerque peleando al lado de los obreros. Hay gente que quiere que los que comienzan en su iniciación de trabajo también trabajen 3 meses de gracia, 6 meses, pues no ponen a los hijos de ellos a trabajar de gratis en ninguna empresa. ¿Cómo está el sector obrero a la fecha? Bueno, indudablemente, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y yo quiero permitir para saludar al pueblo dominicano para que este nuevo año sea un año de participación, un año de compromiso, un año de solidaridad, porque tenemos muchos problemas de valores fundamentales que se han ido disminuyendo, porque es un problema de las familias fundamentalmente. Ahí que comienzan los grandes problemas, en la familia. Bueno, el sector laboral está en su problema permanente. El costo de la vida es el punto de partida clave. El trabajador, los derechos que tenemos se aplican como todo en nuestro país con muchas limitaciones. Las leyes no se cumplen, tenemos el problema 80-20, por ejemplo, con un problema que nos afecta, no se cumplen, y tantos otros temas que prácticamente se evaden. En la seguridad social, yo soy de lo que digo que el aspecto fundamental que no entra en la seguridad social es la atención primaria. Sí. Entonces vamos a los especialistas para tener atención primaria y nos cobran como especialista, cuando lo que recibimos es prácticamente una atención primaria. Claro. Entonces es un problema de los bolsillos, hay que pagar, y indudablemente que todo esto entra en el problema del poder adquisitivo. ¿Qué es lo que yo puedo obtener con mis salarios, con lo que yo gano? Y ahí que está el gran problema de fondo. No hay posibilidades con los ingresos que perciben la mayoría de los trabajadores, los que están trabajando. No hablemos de los que están en la economía informal, que es otro factor también muy difícil. Pero los que están trabajando, la gran mayoría, ganan salarios que no les permite vivir con cierta dignidad. Y el mismo presidente lo decía, ¿no? Nadie puede vivir con 10.000 pesos. Sin embargo, tenemos empleados públicos que ganan 4.000 y tantos pesos. No, tenemos pensiones. ¿No? Las pensiones son 5.200, pero 5.100, pero hablemos de la policía y los militares que están al servicio de la ciudadanía. Óyeme, pero ¿cómo puede ser que un policía gane menos de 7.000 pesos? Entonces, todos estos problemas de carácter social que fundamentalmente están en el orden económico, no es tanto el problema de aumento de salario, es que yo puedo comprar con el salario que yo adquiero. Porque si me aumentan los salarios ahora, y ahora precisamente el 14, comenzamos a discutir el tema de los salarios mínimos, y de repente se nos dispara del 11 al 13, el ITEVI se nos dispara, y cada empleador hace lo que le da la gana. Entonces usted dice, bueno, ¿para qué queremos un salario que no me va a servir ni siquiera para adquirir los bienes y servicios fundamentales? Don Gabriel, hay varios aspectos. El año inicia con un anuncio de incremento en el seguro de salud. Anuncio no, ya se comenzó a implementar el incremento de los impuestos en algunos productos de canasta básica. ¿Cómo cambia eso, la petición de la clase sindical cuando se abre la puerta a una nueva negociación al salario mínimo? ¿Cambia las expectativas? ¿Se condiciona de una manera diferente a esas conversaciones de acuerdo salarial? Indudablemente que esas conversaciones con el 11 al 13, como se dijo, o sea, comenzó a aplicar, y con lo que tenemos acumulado, porque hay un problema de que se va acumulando especie de una inflación año tras año, y el trabajador va perdiendo su poder adquisitivo. ¿Esa inflación cuánto a...? Podríamos decir que este año prácticamente no hubo mucha inflación, pero se va acumulando una inflación que no se resuelve con los aumentos salariales, porque si se aumentan los salarios, automáticamente se aumentan los productos. Usted dice, bueno, ¿y qué logré con el salario? Prácticamente, o sea, el problema central está en qué yo puedo adquirir con mis ingresos. Ese es el problema central, y por eso el Estado Dominicano, dígase el gobierno, tiene que buscar medidas para que podamos buscar soluciones a los problemas fundamentales.
Por ejemplo, un problema fundamental, seguridad social. Bueno, hemos avanzado mucho, nadie puede negar que la seguridad social se ha avanzado, que hemos tenido cosas importantes, pero cuando un trabajador sale de una clínica después de un internamiento y tiene 3.000 pesos para comprar los medicamentos ambulatoriamente, uno dice, pero ¿cómo es posible que con 3.000 pesos al año ese trabajador pueda comprar los medicamentos necesarios? Entonces, salió de la clínica, muy bien, pero ¿cómo continúa todo el proceso de mantener? Y además muchos medicamentos que ni siquiera están en el salarios, entonces es un problema grave que tenemos en nuestro país, que hay que buscar solución. Uno dice, trabajador de la economía informal, ¿cuándo va a ingresar el régimen contributivo subsidiado? ¿Cuándo los trabajadores de la economía informal tendrán oportunidad de tener plenamente la seguridad social? Y estamos hablando del 56, 58% de los trabajadores que están en ese sector. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo a través de una mutual para que alrededor de 14.000 trabajadores de la economía informal ya reciben la seguridad social con sus familiares, pero todavía nos queda el gran peso. ¿Cuándo lo arrancamos? ¿Cuándo resolvemos el problema? A mí lo que me preocupa, don Gabriel, que por ejemplo en las reuniones que inician otra vez con el tema salarial, como quiera, lo decía yo aquí hace un tiempo, no resuelven el problema, porque la misma petición que ustedes hacen no llega ni siquiera de cerca a un tema de que la gente pueda vivir, o sea, de que un empleado pueda, que un trabajador pueda vivir, y ustedes la propuesta que hacen tampoco le soluciona el problema. Es que nosotros hablamos fundamentalmente que aquí tiene que partir de un salario vital. El problema aquí es el salario vital, partir de un salario de vida que permita vivir con dignidad. Exacto. ¿Cuál sería ese salario? Bueno, nosotros hablamos que tiene que ser alrededor de 20.000 pesos mínimamente, sí, para acercarse a lo que es la canasta familiar. Eso, que lo dice el Banco Central. Claro. Entonces tú tienes salario de 11, de 12, de 7, de 5, de 4. Óigame, la gran mayoría, casi el 85% de los asalariados, públicos y privados, gana menos de 15.000 pesos. Sí. Pero en una forma brutal. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo podemos resolver los problemas? Aquí es mucha complejidad la dificultad que tenemos. Ahora vamos a discutir los salarios, muy bien. Nosotros es posible que digamos, bueno, un 30%. De ese 30% comienza a verse si el Banco Central, la inflación, que no, que es un 3, que es un 4, que es un 5, y cuando usted viene a ver, no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que realmente necesita el trabajador. Concluimos y se disparan todos los precios. Es más, antes de discutirse el salario, ya se dispararon. Ya se comenzaron a disparar del 11 al 13 con el ITEBI. Y así se dispara todo. Entonces uno dice, bueno, esto es una lucha social, que hay que involucrar a la gente, que entienda que esto es un problema de país, que es un problema global, que no es un problema particular, pero la gente todavía está ¿Y por qué impactada. la gente no lo entiende, don Gabriel? Por ejemplo, todos los que están aquí, ¿por qué qué es lo que pasa? Bueno, es un concepto, hay muchos factores. Un factor es que la gente no se organiza. Y uno dice, nosotros decimos como lema, el pueblo, solo el pueblo organizado, salva el pueblo, pero organizado. Entonces, no hay una conciencia de organización, hay un temor a organizarse, hay un temor a participar. Pues lo despido, si yo me organizo me despiden, si yo participo me despiden, me tiran una foto, pero ese está participando en un sindicato, sácamelo de la nómina, fuera. Entonces la gente quiere guardar. ¿Se da eso aquí todavía? Hombre, por Dios, el pan nuestro de cada día. Sí, pero lo despido injustificado, sencillamente porque usted se organiza. El problema de la libertad sindical. Entonces, ahí tú dices, bueno, pero no se respetan los convenios internacionales. Ley 87, convenio 87 de la OIT, 98. No se respeta el Código de Trabajo, no se respeta lo que es la Constitución de la República. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que todavía aquí en este país se quiera vivir alejado de lo que son los mandatos y los ordenamientos? Y por eso precisamente andamos mal, porque no hay quien aplique, no hay quien funcione. Finalmente usted lo despiden injustamente, usted va a un tribunal y en el tribunal de una forma graciosa no pasa nada. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo podemos vivir en un país donde no se respeten las leyes y no haya temor? Hay que respetarla. Hay que respetarla. No hay problema. Entonces es un problema de temor. La gente no tiene miedo. Sí. Tengo un amigo que me saca, si me ponen una multa tengo que me saque la multa. Bueno, se vive en un país sin un ordenamiento, pero el ordenamiento tiene que comenzar
individualmente. Es un problema personal de cada ciudadano, de cada dominicano que quiera participar en este país con honestidad, con responsabilidad. Entonces, es muy compleja la situación. Sin embargo, nosotros decimos, hay que seguir trabajando, hay que seguir cambiando la conciencia, hay que seguir empujando, organizando al pueblo, ayudando a que la gente comprenda, que vaya perdiendo el temor a organizarse, porque si no hay organización que funciona, este país se convierte en un caos total. Sí, pero parece que va a ser histórico el día en el que alguien cobre la pensión que va acumulando en la República Dominicana. La desinformación es no decirle al obrero y al empleado a qué tiene derecho. Hay un departamento con la Ley de Seguridad Social que especifica que es para eso. Irle educando a la población, saber dónde reclama, cuánto reclama y cuánto tiene. Y sin embargo, los funcionarios se adjudican pensiones de 4 y 5 millones de pesos en esos consejos de administración en los que participan obreros que no se sabe de qué manera votan ni de qué lado de la mesa están, porque parece que la gerontocracia sindical se ha ido adocenando al mismo sistema de la República Dominicana. ¿Basta con paro, marchas y piquetes para hacer las reclamaciones o qué va a haber que hacer? No, hay que hacer muchas cosas más. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es seguir informando, dándole a la gente oportunidad que comprenda que tiene que participar, que el problema no es de los dirigentes sindicales, el problema no es solamente de gobierno, ni es del sector empleador, ni es de las iglesias, es de todos que tenemos que involucrarnos en los problemas dominicanos. Claro. En las dificultades, en los problemas, con la participación. Nosotros hemos insistido, formación, concientizar, valores que se han ido perdiendo a través de las familias, que no hay valores fundamentales. Don Gabriel, valores de solidaridad. Uno observa como si fuera un botín de guerra en el que la jauría y el tigueraje del Estado quería asaltar los fondos de pensiones. Se está buscando 20.000 maneras de apropiarse de eso, justificándolo en casa para obreros, en otras cosas, en que sea casi un fideicomiso, porque no hay una posición más aguerrida del sector obrero en defender lo que es de ellos, bueno, esperando que se lo cojan. No, es que nosotros entendemos, al menos nosotros, nuestra confederación, que esos fondos hay que dar un buen uso para el bien del país. Sí. Esos fondos no se pueden dejarse para que los bancos se sigan haciendo ricos a través de esos fondos, cada día más riqueza y más riqueza. Esos fondos hay que invertirlo en el país. Y el Estado, como responsable del global, tiene que, además que hay una ley para que esos fondos se puedan utilizar en vivienda y en otro, el Estado, como responsable global, tiene que buscar fórmulas, vías de que sean bien invertidos, primeramente, con la responsabilidad del Estado, porque esos fondos no se pueden quedar aislados, esos fondos hay que ponerlos al servicio del país. ¿En qué lo ponemos? ¿En qué condiciones? Que sirvan realmente y que tengan capacidad de volver con beneficios, claro. Porque aquí tenemos un gran problema con estas pensiones individuales. Vamos a tener problemas como en Chile, que ha sido un fracaso total las pensiones individuales. Y nosotros tenemos que revisar todo este proceso. Pero independientemente de esto, nosotros creemos que estos fondos tienen que ser bien utilizados. No, pero además darle la oportunidad a la persona, al que realmente tiene esos fondos, de ver en qué lo puede invertir, claro. de manera particular. Usted hablaba de y de hecho el Banco Central así lo confirma, de una canasta básica de alrededor de 20.000 pesos. ¿Aguanta la economía dominicana un salario base de 20.000 pesos? Indudablemente que es un proceso de la economía global. Esto no es solamente una magia. La economía no es un proceso mágico, es un proceso de numerito. Indudablemente que en otros países, podemos decir, se han hecho cambios fundamentales para que la gente salga de la pobreza. Y es mejorando los salarios y cambiando la economía, poniendo todo un sistema al servicio del ser humano, no un sistema al servicio de 2 o 3 que se hacen cada día más ricos. Hicimos una vez un seminario aquí. Yo participé 2 veces en Washington, posiblemente participe ahora, en una conversación de alto nivel del movimiento sindical mundial, con el Fondo Monetario, con la IFI, las instituciones financieras internacionales, y discutíamos un problema específicamente en República Dominicana. ¿Cómo es posible que crezca el país, mejore el Producto Interno Bruto, el país, la economía mejore, pero hay más desempleo, hay más dificultades, problemas de pobreza? O sea que en vez de mejorar esa economía que producimos todo, se deteriora. Y se preguntaban, ¿pero cómo es posible? Y entonces esos expertos internacionales en economía decían,
No entendemos qué es lo que pasa en República Dominicana. Es de los pocos países que en América Latina tiene un crecimiento sostenible y sin embargo la mayoría de la gente, esa torta no llega, no se reparte justamente. Entonces, todo ese proceso económico hay que reinvertirlo totalmente y buscar una solución viable, porque usted dirá, una economía informal, por ejemplo, o la microempresa, digámoslo así, ¿puede resistir la microempresa a un salario como tal? Bueno, todo va a depender de cómo se reordene la economía, cómo se reordene el sistema económico, porque indudablemente si usted le dice ahora a una microempresa que tiene los problemas de electricidad, que son graves en este país, que tiene los problemas que tiene que pagar preaviso y cesantía, que tiene que pagar, usted dirá, bueno, pero ¿cómo esa economía, cómo esa microempresa puede subsistir así? No, hay que buscar la fórmula económica, sobre todo económica humana, para hacer posible que eso funcione. Bueno, indudablemente, don Gabriel, es que el sistema en República Dominicana no funciona. O sea, ya este sistema, este modelo que nosotros tenemos, definitivamente no está funcionando. En eso está claro. Usted acaba de tocar un tema interesante, que es el tema de la microempresa. Mucha gente, yo conozco mucha gente que tiene su empresa, yo mismo, una empresa pequeña, 2 o 3 empleados, que a veces no le hace uno sentido estar organizado. Es mejor estar hasta informal por la cantidad de cargas que uno tiene, si uno emplea a una persona, las responsabilidades que tiene, el costo que les representa a uno. ¿En qué está eso también de esa negociación, en el tema de los derechos laborales? Que es verdad también que para muchas empresas no es factible, no es posible, no es viable. Bueno, nosotros decimos, la Casa ha dicho en algunas ocasiones, que en caso de la cesantía, habría que crear un fondo de cesantía. Es un sistema. Pero eso está dispuesto por ley. Un fondo de cesantía. Porque el problema de la cesantía para muchas empresas, microempresas y pequeñas empresas, indudablemente es un problema. ¿Y la quiebra? Es un problema. Indudablemente que es un problema que hay que buscar. Por eso nosotros hablamos de un fondo de cesantía que pueda resolver a todos los trabajadores el problema de la cesantía. No es que se quite la cesantía, es buscar solución. Y en muchos países, esos fondos, cuando el empleador tiene que pagar impuestos... ¿Eso se hace así en otros países? Sí, claro, el Fondo de Desempleo en Estados Unidos. Pero eso está contemplado por ley aquí en la República Dominicana. Claro que está contemplado, pero no el fondo como tal. Lo que está contemplado es el pago de la cesantía. Sí. Ahora, buscar un sistema que el trabajador siga teniendo, estamos hablando del trabajador futuro, porque el trabajador actual nadie le puede quitar ese derecho adquirido. Claro. Estamos hablando de que si a usted la contratan hoy, usted va a entrar dentro de un proceso de un fondo de cesantía, que va a tener su cesantía, pero que no tendrá que pagarse como se hace actualmente, que es en plano individual. Habría que crear un fondo, habría que crear una estructura nueva para que esa estructura, digamos, si se quiere, especie de un banco que administre todos esos fondos de cesantía, que usted lo despiden hoy, se le paga su cesantía a través de ese fondo especial, que todos los empleadores, y aún podríamos decir, hasta el propio trabajador podría tener una participación. ¿Y no es lo mismo? ¿Cómo? No sería lo mismo. Porque hay posibilidades de que el Estado dominicano deje de cobrar algunos impuestos. Claro. Y que se vayan y que vaya acumulándose un fondo global. Entonces, ese fondo se reinvierte y tiene más posibilidades de que pueda caminar. Yo creo que el problema de la cesantía hay que buscar una solución viable. Nosotros decimos, busquemos una solución creando un fondo especial de cesantía, donde todos los sectores participen en una proporción que permita buscar solución. Estamos hablando de solución. ¿Ese esquema se está hablando en las conversaciones? Bueno, todavía no hemos llegado al tema de la cesantía. Estamos todavía, y vamos ya a entrar el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a iniciar todo el proceso de discusión. Estamos discutiendo si hay que buscar una solución para que los trabajadores puedan tener posibilidades de un diálogo antes de ir al proceso judicial. Y estamos todavía en ese tema buscando una solución, cómo vamos a encontrar un camino que no se permita a abogados que utilizan de una forma irracional, represiva, y que hacen posible que muchos empresarios, sobre todo microempresarios, pequeños empresarios, tengan problemas porque al final, si tienen que pagar 20 o 30 mil pesos, 50 mil pesos de cesantía, y de repente lo agarra un abogado y cuando viene a ver tiene $500,000 de pesos y cerró la empresa porque no es posible. Estamos hablando de empleo, porque aquí hay un problema fundamental que es empleo que pague salarios con dignidad. Empleo formal. Pero empleos formales que paguen con cierta dignidad. Por eso nosotros hablamos de un salario vital. Porque el problema aquí es con qué usted vive,
cómo usted vive, cómo usted con su salario puede brindar a su familia una cierta dignidad de salud, de educación, de comida, de alimentación. Ese es precisamente, don Gabriel, muchas veces a uno le dan ganas de releer el Capital y la dialéctica materialista y darse cuenta que toda aquella teoría de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, las conquistas que se habían obtenido, las maquiladoras en México y Centroamérica y la zona franca en República Dominicana, la pérdida del empleo en República Dominicana, cuando el Estado dice que ha creado casi 250.000 de empleos nuevos, ¿dónde están ese 500.000 de empleos? La zona franca cerrando, ¿dónde va esa masa de obreros que salen de la zona franca? ¿En qué posición del mecanismo de producción de la República Dominicana se colocan? Últimamente la zona franca han iniciado todo un proceso de reinicio y ha dado una cantidad de empleos importante. Indudablemente que esos empleos están en zona franca, están en otras empresas, sector turismo, que es muy importante, el sector turismo. Por ejemplo, nosotros tenemos organizado casi 35.000 trabajadores organizados del sistema de hotelería, las cadenas Riu, Meliá, Iberostar, todas estas cadenas las tenemos organizadas con buenas conquistas para esos trabajadores, porque ahí en eso hemos tenido pactos colectivos que mejoran las condiciones salariales en una forma aceptable para el trabajador. Cuando usted mira un trabajador hotelero de esas grandes cadenas, usted dice, ¿cuándo es su salario? 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Bueno, pero globalmente se suma casi a 20.000 pesos en la globalidad, con los beneficios adicionales que tiene el trabajador. Entonces nosotros tenemos que decir que en todo este mundo de la economía, que es muy complejo, hay una complejidad económica que no es tan fácil, no se va a resolver con un decreto, ni se va a resolver. Es un problema de buscar, sentarse los economistas, junto con todos los sectores preocupados por esta situación, buscar una solución viable. ¿Hay alguna esperanza? El país no va a cambiar como magia, esto es una magia. Este año, 2015, estamos arrancando. ¿Alguna esperanza de aumentar el empleo, por lo menos el salario mínimo? ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Nosotros ya el 14 iniciamos el diálogo, como está previsto, y esperamos que el sector empleador revise sus numeritos. Nosotros tenemos algunos economistas buscando nuestros números para llevar posiciones factibles. No queremos que esas discusiones se alarguen como ha pasado 6 meses, 7 meses. Sino que queremos que lleguemos a acuerdos factibles, real, en base a la economía que tenemos actualmente. Porque uno puede decir, un 50% de los salarios, un 100% de los salarios. Estamos en la nube, o sea, estamos inventando cosas para hacer demagogia. No, queremos llegar a acuerdos factibles en base a que las empresas hoy puedan realmente llegar... Pero un 50% no resuelve el problema. No, un 50% no resuelve el problema. Ni 100 tampoco. Es que si tú tienes un 100% de salario y te aumentan un 200% todos los productos que tú estás... No, y a veces entonces hay que buscar la solución a ese problema. Gabriel, parece que tenemos la impresión de que el sector patronal quiere que el obrero le pague por trabajar. Bueno, no todas las empresas, yo diría. Hay sectores que son troglodistas. Pero gente joven, empresario joven que piensa viejo. No, pero no solamente que piensa viejo, sino que cree que el sindicato no sirve para nada y que las relaciones obrero-patronales no sirven porque se convierten en una especie de dictadores. Y están creando que estamos en el sistema medieval o en esclavitud. Por eso un papa decía, hemos creado, ya cuando se creó la revolución industrial, hubo un papa que decía, hemos creado una nueva esclavitud, o sea, se ha creado una nueva esclavitud. Y hoy hablamos ya, otro papa decía, bueno, aquí el problema fundamentalmente es que hay un capitalismo salvaje. Entonces, estamos en una situación de cómo resolver este salvajismo de la economía para que esa gran torta que todos producimos realmente pueda tener posibilidades de una participación correcta y adecuada. Debemos terminar la entrevista, don Gabriel. Para finalizar, me gustaría saber, ¿hay buen clima para las conversaciones del código, para los cambios en el código laboral? Sí, hay buen clima, estamos trabajando bien, hay buena animación, se está haciendo un gran esfuerzo para llegar a buscar solución al problema. Vamos lentos, es un proceso lento porque no es tan fácil el cambio de código de trabajo, pero sí estamos en un proceso positivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros temprano. Muy amable, muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos.